Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Preámbulo. ¿Qué significa preámbulo? Preámbulo es el inicio, es lo que donde se encuentran plasmados, donde se enuncian los principios, los fines, los propósitos por el cual se va a desarrollar lo que sigue. Entonces, es importante conocer y saber cuáles son los enunciados que aparecen en el preámbulo para que así nosotros podamos entender de qué manera vamos a poder mirar cada uno de los acuerdos en cuanto al diseño y la implementación de cada uno de ellos. Del acuerdo en la página 1, quiero hacer una especial atención al párrafo segundo, cuando habla que Cuba y Noruega son países garantes y que Venezuela y Chile serán países acompañantes. Entonces se pregunta uno primero qué significa esto y por qué están allí, cuál es el papel que cumplen estos países. Es muy importante saber que estos conceptos de garante y acompañante hacen parte de la definición que traen los convenios internacionales que regulan los conflictos internos, como son los convenios de La Haya y de Ginebra. Han establecido que los países garantes y acompañantes son aquellos que darán ayuda, prestarán ayuda con sus buenos oficios, con sus recomendaciones, con las consideraciones en los momentos en que sea necesario. Y cuando específicamente nosotros como colombianos miramos la realidad de los países de Cuba y Venezuela, yo creo que nos surgen interrogantes que son importantes desde este inicio comenzar a resolver de una manera seria y responsable en que si estos van a ser los países que van a acompañar, que han acompañado este proceso y que van a seguir acompañando la implementación de los acuerdos, uno pudiera preguntarse por qué Cuba y por qué Venezuela. ¿Hacia dónde va Colombia con referencia a estos dos países? ¿Y qué tienen en común estos dos países? ¿Cuál es el régimen que se ha establecido en ellos? Y yo creo que nosotros de manera responsable tendríamos que hacernos interrogantes y esto tendría que ser un punto importante que nos llame la atención como colombianos hacia dónde vamos, hacia dónde va encaminado estos acuerdos. Lo otro que me parece importante resaltar en este punto es este otro artículo, cuando está hablando de que este acuerdo final responde a la libre manifestación de la voluntad del gobierno nacional y de las FARC, al haber obrado de buena fe y con plena intención de cumplir lo acordado. Primeramente vamos a hablar del gobierno nacional. ¿Quién es el gobierno nacional y por qué el gobierno nacional hace lo que hace y está donde está? Cuando uno va a la Constitución Nacional y uno mira en el artículo tercero, uno puede reconocer que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Es decir, el pueblo es el que elige nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes están sentados allí donde están, en los puestos en que están, porque el pueblo que es soberano los ha elegido y les ha delegado a ellos ese poder. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Y entonces cuando nosotros volvemos a mirar esta parte que la voluntad del gobierno nacional y de las FARC, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado, uno se pregunta de parte del gobierno como pueblo, como ciudadano, como soberano, como constituyente primario, si realmente el acuerdo nosotros podemos decir lo conocemos. Es un acuerdo que fue construido durante 4 años y que solo se le dio al pueblo, al constituyente, al soberano, un mes para que lo leyera, para que lo entendiera, para que lo conociera y para que pudiera decir si está de acuerdo o no y que si realmente corresponde a la manifestación libre de la voluntad del pueblo. Me pregunto, ¿esto será obrar de buena fe del gobierno? ¿Será que hay una intención de que realmente el pueblo colombiano conozca
y estoy refiriendo al pueblo colombiano en general, al pueblo colombiano que conoce las leyes, los que no entienden las leyes, y sí, han salido eh, ayudas didácticas para entender, pero la pregunta es, ¿estas ayudas servirán para entender la profundidad y la dimensión de que los acuerdos significan? Porque son reformas estructurales de un Estado y necesitan el conocimiento pleno del pueblo que es soberano, como lo vimos en la Constitución. Pasando a la página segunda, de aquí podemos analizar en este párrafo cuando habla que este acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como lo son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, los derechos fundamentales de los campesinas, de los campesinos y las campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razón del conflicto, los derechos fundamentales de las personas adultas, mayores y de la población LGTBI. Cuando uno mira específicamente en este punto, uno encuentra que en este acuerdo, como lo dice aquí, se presta una especial atención a los derechos fundamentales de estas comunidades o poblaciones específicamente determinadas aquí, enunciadas de manera taxativa. Y cuando uno mira y entiende que es una especial protección, quiere decir que hay una supremacía, que serán mirados con mayor cuidado, con mayor beneficio. Y uno se pregunta aquí si en este enunciado no faltan otros grupos, no sé, por la razón por la cual no se incluyeron otros grupos que también fueron importantes y que también sufrieron violencia y que también merecen el reconocimiento. Entonces uno se pregunta por qué no están, por lo menos la iglesia cristiana, por qué no están otros sectores de líderes que no aparecen específicamente aquí y que deberían, por respeto al dolor que sufrieron como víctimas del conflicto armado, estar aquí y tener una especial atención de sus derechos fundamentales porque fueron violados igual que los que aparecen aquí. Pasando a la página siguiente, quiero referirme a, quiero referirme a este punto que me parece que no es de poner cuidado y atención, porque cuando está hablando que el acuerdo debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, y que a juicio de las FARC dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto. Entonces uno se pregunta aquí si el conflicto armado en Colombia solamente ha sido generado y es generado por el grupo guerrillero de las FARC. Y yo creo que también tenemos que preguntarnos qué está pasando con el ELN, que es otro grupo armado ilegal que en este momento, hoy, está declarando un paro armado, que está cometiendo actos de terrorismo. Y uno se preguntaría qué va a pasar y si realmente este acuerdo, que es con una sola de las guerrillas, va a poder cumplir este objetivo que está aquí. ¿Y qué va a pasar con el otro grupo armado? ¿Será que habrá que volver a hacer otro acuerdo, otro proceso de paz? Creo que valdría la pena preguntarnos qué pasa con esto y si en realidad esto es cierto, lo que se está diciendo aquí, lo que se está enunciando aquí, es una verdad absoluta o realmente es algo que nosotros tenemos que pensarnos como ciudadanos colombianos para entender un poco de lo que se está hablando aquí y nosotros poder reflexionar sobre el tema. Para seguir con la introducción en la página 4, quiero referirme al punto de cuando dice acá,
El enfoque territorial del acuerdo supone reconocer, vamos a hablar de este párrafo, cuando dice el enfoque territorial del acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y los territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad. Yo creo que es importante que nosotros aquí como ciudadanos del común podamos entender que hay una responsabilidad muy grande para la sociedad civil de involucrarse en esa participación activa como ciudadanos, para que nosotros podamos interesarnos por lo que pasa en los territorios, por lo que pasó en los territorios, por la violencia que sufrieron las poblaciones, los campesinos, esas poblaciones vulnerables. Y ese enfoque territorial de que habla este acuerdo tiene que ver con que el territorio, una mirada hacia el territorio y una integración de la ciudad como, como ciudadanos en la participación de ayudar a recuperar esta parte del territorio colombiano. Y yo creo que como comunidades, iglesias, fundaciones, movimientos que surjan a raíz de todas estas situaciones que se está viviendo, es muy importante que no perdamos nuestro enfoque a lo territorial, porque es importante reconocer la necesidad que tienen los territorios, que tiene lo rural, y poder nosotros preguntarnos de qué manera vamos a apoyar en la reconstrucción de estos territorios. Otro de los puntos que trae la introducción en este acuerdo habla que el acuerdo está compuesto por una serie de acuerdos, es decir, este acuerdo es un todo, pero hay varios puntos que es de los que vamos a ir hablando en cada sesión, explicando el alcance y la manera en la que se van a implementar los acuerdos. Dice que constituyen un todo indisoluble. Indisoluble quiere decir que guardan una relación de conexidad, que no se pueden separar, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos. O sea que todo lo que vayamos a leer, todo lo que nosotros todo lo que se vaya a implementar, va a tener unos enfoques aquí, y aquí son muy claros los enfoques específicos de lo que van a tener. Dice, por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas, y en especial por un mismo enfoque territorial. Entonces es muy importante nosotros no perder de vista cuando se vaya a leer, cuando se vaya a interpretar, cuando se vaya a implementar cada uno de los acuerdos, es saber que todos estos acuerdos van a tener una mirada hacia toda esta implementación de enfoques de género, enfoque diferencial. Es muy importante nosotros que la lectura se haga, como dice aquí, y la implementación se haga de una manera indisoluble, no se va a poder separar. Cuando habla en esta parte, por lo anterior, el gobierno de Colombia y las FARC, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo nacional, político nacional, encaminado a qué? A definir las reformas y los ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demanda, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.
Yo quiero llamar la atención en este punto porque es muy importante primero que reconocer que van a haber unas reformas y unos ajustes institucionales. Se van a crear nuevas agencias, se van a crear comisiones, se van a crear nuevos mecanismos, va a haber un desarrollo y una implementación, van a haber unas reformas jurídicas, tributarias, todo lo que implica es un paquete grande y que es importante, como dice aquí, que las fuerzas vivas del país se concerten en un gran acuerdo político nacional. ¿Qué nos está, qué nos está invitando esto? Que como sociedad civil, movimientos sociales, movimientos políticos, partidos políticos, puedan involucrarse, puedan acompañar este proceso. Y yo creo que nosotros en este momento tan crucial y tan importante en la nación, nosotros no podemos ser ajenos. Nosotros tenemos que ser agentes sociales de transformación, de incidencia en todo lo que va a ser este proceso de paz. No podemos encerrarnos en cuatro paredes, no podemos separar y no podemos desconocer que hacemos parte de las fuerzas vivas de este país, una de las fuerzas que realmente son vivas porque podemos traer la luz y la verdad, la justicia y la verdad, que es muy importante.